Capítulo 2, verso 12. Dentro de esto, yo lo que quería compartirles, que quiero que ustedes puedan también recordar un poquito por un tema de características generales, no es que eso te va a cambiar la vida, pero por lo menos para tener un poco de entendimiento. En el caso de la iglesia de Pérgamo, ya el nombre capaz que te suena algo parecido a pergamino, ¿no? Porque de hecho recibe el nombre pergamino los pergaminos porque fueron creados en la ciudad de Pérgamo. Y de hecho, lo más interesante de la ciudad es que era una de las bibliotecas más grandes que existían en ese tiempo, o sea, la segunda en realidad. O sea, de la cantidad de pergaminos que tenían, miles de pergaminos tenían, que eran los que hoy comúnmente llamamos, tenemos libros, tenemos una cantidad de cosas, pero en realidad en ese momento eran rollos, pergaminos, donde tenían la información, donde hablaban de cultura, filosofía, política, bueno, todo lo que había estaba escrito en pergaminos. Antes eran en papiros, después de los papiros vino el pergamino, y el pergamino era hecho en base con base a pieles, entonces era mucho más fiel también para poder hacerlo más extenso en el tiempo, ¿no? Después esa biblioteca era enorme, esa biblioteca terminó yéndose por fuera de Pérgamo, se terminó donando en realidad, si no me equivoco fue a la gente de Alejandría, pero eso no viene el caso. Lo que yo quiero compartirles es que desde ahí, desde esa ciudad, imagínense que es una de las bibliotecas más grandes en el tiempo o en el mundo antiguo, hasta lo que estaba conocido como mundo. Era una ciudad importante, y era una ciudad donde estaba un emperador, era una ciudad donde políticamente también era muy rica. A diferencia de otras iglesias que ya vimos, por ejemplo la de Esmirna era una iglesia que la iglesia en sí misma era muy pobre. En este caso no habla mucho de la posición de esta iglesia, pero sí de la ciudad. Ya conociendo un poco la historia de Pérgamo, nos vamos a dar cuenta de dónde se encuentra. Pero Jesús toma un tiempo para poder hablarle a esta iglesia y dice cosas bien interesantes. Una de las cosas que a mí me estaba llamando la atención mientras escuchaba al comienzo era la exactitud de lo que se estaba compartiendo con lo que se va a hablar ahora. De hecho, me sorprende muchísimo las palabras que se nombraron, o el título también que tiene el Salmo 55, la versión que estuvieron compartiendo hoy, no la tradicional. De hecho, el hecho de decir como no eran amigos, no eran enemigos, sino que eran amigos, hablaba de traidores. Todo ese contexto en el que hoy se compartió el comienzo es mucho de lo que está escrito para la iglesia de Pérgamo de parte de nuestro Señor Jesús. Y vamos a aprender un montón de esto, eso está buenísimo. Entonces vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice, escribe el ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Yo siempre ya les dije, el ángel es el pastor de la iglesia, el líder, el obispo, o puede ser ángel, pero la mayoría coinciden con que es al pastor. A mí una de las cosas que me impresiona más, o me pongo el saco en esto, es que Jesús estaba dirigiendo directamente al liderazgo de esa congregación, el pastor exclusivamente de esa iglesia. O sea, cualquier cosa que sucediera en esa congregación, o que estaba pasando en esa congregación, Jesús le estaba hablando directamente al líder de la congregación. No se estaba dirigiendo primeramente a los que estaban haciendo cosas bien o a los que estaban haciendo las cosas mal. Estaba hablando directo al responsable de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y ahí es para, como nos reíamos hoy al comienzo, para que las rodillas nos tiemblen, de verdad. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Yo ya les expliqué que cuando Jesús se presenta a cada iglesia, se presenta dando características de él con respecto a lo que va a hablar a la iglesia de ese lugar. Y acá está hablando el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada de dos filos era la espada que también se recuerda, que la mayoría debe recordar, ¿no? Que la palabra de Dios es como una espada, ¿no? De dos filos. Bueno, en este caso cuando Jesús dice el que tiene la espada de dos filos, está haciendo referencia literalmente a la espada de dos filos, a la espada aguda de dos filos que tenían los que tenían la autoridad en ese tiempo, el gobierno, de tomar decisiones. Si ustedes recuerdan también en Romanos, si no me equivoco, es en el capítulo 13, cuando habla de las autoridades, habla de que ellos tienen la espada y ellos tienen la autoridad, hablando referente también por ejemplo, a los que rompen las reglas. Ellos tenían la autoridad, ¿no? El gobierno en ese momento tenía
la autoridad de poder usar la espada. La espada hablando de ejecución, hablando de matar a aquel que iba en contra de las leyes. El que rompía y violaba las normas, según el grado del que tuviese, tenían ellos la autoridad delegada para poder tomar esa decisión. Y Jesús está diciendo a esta iglesia, ni más ni menos, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El que tiene la autoridad para dar sentencia, eso es lo que está diciendo. El que tiene autoridad para decir esto, hasta acá llegaste, punto final. El que tiene la autoridad para decir, hasta acá y no más que esto. Eso es lo que está, así se está presentando a la iglesia de Pérgamo. Imagínate que Jesús, para ese momento contemporáneamente, escuchar la espada aguda de dos filos, Jesús dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos está diciendo, el que tiene la capacidad de darle sentencia a ustedes. Ni más ni menos. Imagínate cómo estaría la iglesia en ese momento. Dice, yo conozco tus obras, yo estoy viendo lo que ustedes hacen, yo sé muy bien lo que ustedes hacen, en qué andan, los estoy mirando todo el tiempo. Yo sé quiénes son, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Hasta ahí comienzo. Ahora lo vamos a seguir viendo. Hay algo bien interesante en esto. Porque cuando comienza diciendo yo conozco tus obras y dónde moras, literalmente está diciendo dónde vives. O sea, yo sé muy bien dónde vos estás viviendo, ¿no? Y dice dónde está el trono de Satanás. No está diciendo dónde están los de la sinagoga de Satanás, haciendo referencia a los fieles que iban a dar adoración a un Dios falso, ¿verdad? O a los que idolatraban. Más allá que también, una de las cosas que también les agrego para que tengamos un poquito más del concepto más amplio, es que en Pérgamo había también hospitales. Y no solamente hospitales, sino que se trabajaba la medicina de tal manera que también se llegaba a mezclar, hasta como hace unos cientos de años atrás nada más, con las supersticiones. Entonces había gente que manejaba bien la medicina, por ejemplo, sabía que si tomaba cierto yuyo te hacía bien para el té, pero de paso decía, y después lo prendemos y hacemos no sé qué ritual, porque eso te va a ahuyentar, no sé, a los espíritus malignos. Entonces mezclaban la medicina, que estaba correctamente, con la superstición. Entonces caían en la idolatría. O sea, ya Pérgamo era un lugar idólatra, ya la ciudad en sí misma. También hacían culto al emperador. Era un lugar donde también se hacía culto al emperador. Ahora, cuando Jesús habla, no les hace referencia ni a los hospitales que trabajaban en principio, ¿no? Con la parte de supersticiones, tampoco le habla del emperador en principio. Le dice, yo estoy viendo donde mora, donde está el trono de Satanás. O sea, indudablemente sabemos que el Señor ha vencido en la cruz y Satanás está totalmente limitado en poder porque la iglesia predica el evangelio en todo el mundo y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Entonces, la iglesia, el infierno no tiene más poder que la iglesia de Cristo en la tierra hoy. ¿No? Eso fue gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, no se ignora que hay sitios donde Satanás mora en mayor grado que en otros lugares, que la oscuridad gobierna con mayor presión que en otros lados. Y para eso no necesitamos irnos muy lejos. Sabemos que acá en Uruguay las religiones, no obviamente no los cristianos, sino las demás religiones tienen un peso muy fuerte y en muchísimos lugares específicamente tienen sus templos, hacen sus trabajos y la opresión y el mundo espiritual ejerce mayor presión y opresión en esos lugares. Pero acá no está diciendo ¿dónde está el trono de la diosa fulana, falsa diosa que adoran y veneran? Acá es donde está el trono de Satanás. Entonces, esto es para hacer lo siguiente, este ejercicio. No eliminamos a Satanás de nuestra mente ni lo vemos hasta la sopa, ¿no? Hoy leía una publicación que me resultaba muy certera y muy fiel a la palabra de Dios, que decía, si solo lees libros cristianos, si solo visitas lugares cristianos, si solo te relacionas con cristianos, si solo miras películas cristianas, si solo hablas con cristianos, si solo te relacionas con cristianos, tienes que revisarte porque estás en un grave problema. Y vos decís, pero ¿cómo? Si yo tengo que vivir una vida cristiana apartada para Dios. Pero Jesús oró que están en el mundo pero no son del mundo, guárdalos del mal. O sea,
Somos la luz, somos la sal del mundo. Es imposible que nosotros sepamos cómo llegar a los demás si no los conocemos, si no sabemos sus puntos débiles, si no sabemos en qué situaciones se encuentran, cómo piensan, qué hablan, qué dicen. Entonces nosotros tenemos que estar empapados de la palabra de Dios, maduros en la palabra de Dios, conocer quién es nuestro Dios para poder estar entre ellos sin ser de ellos. Por ahí escuchaba a un pastor que decía algo lindo, ¿no? Decía algo bien interesante, decía, y lo tomo porque la barca me llamó mucho la atención. La barca va en el agua, ¿no? Y el agua no entra en la barca. Pero la barca está en el agua, ¿verdad? La barca tiene que estar en el agua, funciona en el agua, pero el agua no tiene que entrar en la barca. Bueno, la idea cristiana es lo mismo, el cristiano está en el mundo no tiene que entrar al cristiano, pero el cristiano tiene que andar en el mundo, tiene que moverse en el mundo, porque estamos llamados a predicar el Evangelio. Entonces, es bien interesante eso que está diciendo, porque también, miren lo que dice acá, escuchen esto es bien interesante. Yo conozco tus horas donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás, donde ya no está diciendo solo el trono de Satanás, donde mora Satanás. En Pérgamo moraba Satanás y estaba su trono. Ahora, Jesús en un momento, hasta ahora le dice, por eso les aconsejo que salgan corriendo de allí y salgan despavoridos a otras tierras. No les dice eso. Les dice, pero retienen mi nombre. Perfecto. No salgan de ese lugar oscuro, no salgan de ese peor lugar donde están, pero retengan mi nombre. Están reteniendo mi nombre, están haciendo las cosas bien. Hasta ahí vamos bien. Retienen mi nombre y no han negado mi fe. O sea que estaban viviendo una vida cristiana en medio del el lugar más oscuro donde se podía un cristiano encontrar. Y no le estaba diciendo salgan corriendo. No, ahí están ustedes, porque ustedes son la luz de esa oscuridad. Ahí están ustedes porque ustedes tienen que alumbrar la luz de Cristo. O sea, estaba el diablo habitando allí, la potestad de las tinieblas estaban ahí, los espíritus inmundos, los demonios estaban allí, oprimiendo a esa ciudad, bajo el control de esa ciudad, pero en medio de toda esa oscuridad estaba la iglesia de Cristo. Y era fiel al Señor, y retenía el nombre del Señor, y no negaban la fe a pesar de. Entonces, es bien interesante poder entender esto. No estamos llamados a estar en un extremo de ni hablo de Satanás, porque para mí no existe, para mí no tiene poder, Jesús lo venció, ¿y qué importa? Ni tampoco en el extremo de verlo por todos lados y hasta la sopa. Porque como bien sabemos, el único omnisciente y omnipresente que puede estar en todos los lugares a la vez es Dios, solo Jesucristo. El diablo no tiene esa autoridad de estar en todos los lugares a la vez. Si ahora gente acá en el mundo, como hablamos, en este lado del mundo le hablan al diablo, porque algunos se dirigen al diablo y lo reprenden o lo atan, y después tenés en China haciendo lo mismo. ¿Quién ató al diablo? Porque el diablo está en un lugar solo, no puede estar en todos lados a la vez. Y eso es bien interesante entenderlo. Si el único que puede estar en varios lugares a la vez es Cristo. Si pueden estar diferentes demonios operando en diferentes lados, pero acá en Pérgamo estaba el trono de Satanás y donde moraba Satanás. O sea, imaginen la influencia espiritual y la autoridad y todo y la opresión que podría estar ejerciendo Satanás sobre esta iglesia y sobre nuestros hermanos. Yo no sé si te has encontrado por momentos oprimido, presionado, ahogado, y que se vaya de lo natural y que diga, bueno, esto ya pasa a otro plano para mí, ya no es de algo normal, no es de lo físico, ¿no? Bueno, imagínate cómo podrían encontrarse esos hermanos, porque vos no estás en el medio del trono de Satanás, donde mora Satanás con toda la hueste de maldad sobre tus hombros. De hecho, este país, hoy hablaba con un hermano que fue a visitarme a mi otro trabajo y me decía, nosotros la tenemos bastante fácil acá, porque en realidad en otro lado nos están matando, nos persiguen, y tiene toda la razón. Ahora, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. No sabemos quién es, no dice más nada la Biblia de él, pero dice algo interesante, dice testigo fiel, así que sabemos que ese hermano nuestro estaba en la presencia del Señor. Cuando Jesús está hablando a la iglesia, él ya estaba con el Señor, porque él fue muerto por ser fiel a Dios donde moraba Satanás. Fíjate esto, que la palabra muerto, la palabra fiel ahí hace referencia a mártir. O sea, fiel hasta dar mi vida por Jesucristo. Yo estoy capaz de morir por causa del nombre de Cristo, si no, no sería cristiano, ¿no? Pero llegado el momento, como hijo de Dios, en esa gracia, como Esteban siendo apedreado, muriendo, vio la gloria de Dios y él adoraba a Dios mientras era muerto. O
sea, en tu cabeza finita, como la vida finita, es una locura. Pero en ese momento, si llegaba un momento nos tendría que pasar, yo estoy convencido que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos toma de una manera tan especial que podemos enfrentar esa situación. Ahora, en momentos difíciles en tu vida también vas a poder experimentar esa forma sobrenatural del Espíritu Santo de sostenerte para que no te mueras ahogado. Porque muchas veces te has encontrado oprimido, presionado o ahogado y estás reteniendo el nombre del Señor, no estás negando su fe, vas a ser atacado porque sos cristiano y el mundo se levanta en contra de vos. Vas a ser oprimido, van a buscar que vos puedas tropezar, pero Dios te puede guardar de esa manera en esa fidelidad que Él tiene, ¿no? En ese amor y en ese poder que Él tiene dentro o en medio de todo ese caos. Este hombre es el que fue mi testigo fiel. Y a mí una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es como los atributos de Jesús, ¿no? Su perfección, muchas cantidades de su perfección son de una manera tomadas y colocadas en nosotros cuando nosotros no lo somos. Por ejemplo, Pedro dice, sean santos, Pedro dice, como dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Sí, pero yo santo no soy, si yo me equivoco todos los días. Pero a través de la sangre de Cristo, el Padre nos ve a nosotros limpios y somos declarados santos, o sea, apartados del mal. Santos quiere decir apartados de la maldad. Y vos sabés muy bien, y yo sé muy bien que tenemos maldad. Pero hoy tenemos el Espíritu Santo que nos impulsa y nos genera ese deseo de querer ser santos y de vivir en esa santidad. Otra de las cosas, como hablamos la vez pasada, el verdadero. Sí, pero, anden en la verdad. Sí, yo quiero ir a la verdad, pero yo soy humano y yo sé que muchas veces fallo y no camino la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero Él nos da ese atributo y nos da esa característica o ese nombre y nos los coloca a nosotros. Y nosotros decimos, pero me dice santo, me dice que yo ando en la verdad, que tengo que vivir. Y acá como dice, testigo fiel. Pero si yo soy infiel. Y Él dice que Él sigue siendo fiel aunque yo sea infiel. Y Antipas, obviamente era un hermano más de nosotros que también era pecador. Y cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, buen siervo fiel, nos va a decir, por la labor que llegamos a hacer. Pero ¿por qué fiel si yo soy infiel? ¿Por qué? Porque es imputada, y esa es la palabra que quería decirle a nosotros, a la causa de Cristo. O sea, Cristo muere en la cruz y sus atributos pasan a ser nuestros. Por la gracia. Somos libres, verdaderamente libres. ¿Por qué? Si yo estoy acá todavía y todavía millones de veces me siento oprimido, atado, desesperado. Bueno, pero Cristo me hizo verdaderamente libre. Conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Entonces empezamos a ver que recibimos de Dios muchas características de Jesucristo. No solo características, sino nombres, ¿no? Con peso, con verdad, que no son los que nosotros podríamos llevar en los hombros. Y Dios dice, no, vos lo sos. Ya está Dios obrando en vos, el Espíritu Santo está en tu vida. Y está haciendo lo que vos no podés hacer en vos. Vos no podés ser santo como Dios demanda a ser santo porque estás en este cuerpo corrupto. Vos podés desear ser santo y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a ser santo en este andar. Y el ser santo te va a llevar toda la vida hasta que llegues a la presencia de Dios y seas glorificado. Mientras tanto vamos a seguir viviendo en pecado. Vamos a estar pecando constantemente como seres humanos, procurando la santidad, guardándonos cada día más en aumento, ¿no? La vida del justo va en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. Pero seguimos equivocándonos. Seguimos viviendo una vida con cuerpo pecaminoso. Entonces es entendible que decir, el deseo está en mi corazón, ¿lo voy a poder sobrellevar? Sí. Por momentos sí, por momentos no. ¿Y qué es eso que hace que pase en mí? Y me hace ver mi condición de ser humano, que no puedo, que me equivoco, que fallo, que necesito un Dios perfecto, que yo no soy perfecto, me baja a tierra, me hace ver que la salvación no es por obras, que soy un ser humano, que necesito gracia, necesito favor inmerecido. Entonces por momentos voy a estar como en un momento así, ¿no? En la cresta de la ola, en gloria, y digo un poco más y voy a levitar de la presencia de Dios en la que camino. Y otro poco me voy a ir arrastrando porque necesito una migaja de pan para poder comer y revivir porque me estoy muriendo espiritualmente. ¿Por qué no sucede eso? Porque estamos en este cuerpo humano. ¿Por qué Dios lo permite? Para que veamos nuestra condición y necesitemos un Dios grande. Nuestro hermano fue nombrado por Jesús mismo como el testigo fiel. Y nosotros cuando lleguemos a la meta, seremos llamados también fieles. Es maravilloso. Ahora,
¿Qué pasa con ellos? Este es el halago a la iglesia, ¿no? El elogio de Jesús a la iglesia. Están en el peor lugar, en el lugar más oscuro, donde hay más opresión espiritual, donde está Satanás mismo, donde mora y donde está su trono, pero ustedes no me están negando. Qué bueno poder plantearnos frente a este texto cómo está nuestra vida, ¿no? Yo me preguntaba hacia mi vida, cómo estaba mi vida frente a este texto, examinando las opresiones y las presiones que me tocan, ¿no? Laboralmente, familiarmente, en el día a día, eclesialmente, ¿no? De iglesia. ¿Cómo me encuentro yo? Y después pensando en la congregación como iglesia. ¿Cómo nos encontramos como iglesia? ¿No? ¿Cómo vivimos las presiones que nos puedan tocar al día a día? Las opresiones que nos puedan tocar, ¿cómo las enfrentamos? Y fíjense cómo sigue. Dice el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí viene la cosa fea, ¿no? Para muchos, pero en realidad es como decir, bueno, es amargo, pero también es miel, porque también es dulce, porque me ayuda, porque esto yo lo necesito. Yo necesito cambiar, necesito ser un poco más como Cristo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Escuchen bien esto, porque esto fue lo que se compartió al principio. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en dónde, ¿a quién le está hablando? Al ángel de la iglesia, al pastor. ¿A quién tienes ahí? A los que retienen, tienes a personas, a hermanos, a los que retienen la doctrina de Balaam, las enseñanzas de Balaam. ¿Cuáles eran? Lo dice ahí, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo odio. Aborrecer es odiar. Jesús está odiando. Sabían que Jesús odia también, ¿no? Odia el pecado. Ahí está diciendo, yo odio la doctrina, yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Es bien fuerte lo que está hablando acá. Tendríamos que ir a Números para poder leer qué sucedía con Balac y Balaam. Balaam, un falso, ¿no? Un vidente pagano, que de alguna manera se acercó a Balac y le sugirió que maldijera al pueblo de Israel. Balac dijo, no, yo no lo voy a hacer. Bueno, entonces lo que puedes hacer es mezclar al pueblo, ¿no? Te puedes agarrar y que el pueblo se mezcle con los madianitas, que se mezcle con las mujeres, que se empiece a adoptar cierta cultura, ¿no? Entonces le empezó a guiar para que coman cosas sacrificadas a los ídolos, cometan fornicación, y el pueblo se iba de alguna manera contaminando, ¿no? ¿Por qué? Porque Balac escuchó a un vidente pagano, puso su confianza en una doctrina de demonios y comenzó a hacer esto. ¿Qué hizo Balac? Fíjense, Balac tenía ese poder de influencia porque estaba en el lugar en que él estaba, con el pueblo de Israel, y Balac lo que está haciendo, lo que dice Jesús es que Balaam le enseñó de alguna manera, ¿no? Cómo Balac tenía que ponerle tropiezo a los hijos de Israel. O sea, como decirte, puede venir una persona a vos, o vos mismo podés ser esa persona, puede ser catastrófico, cualquiera de los dos lados. Ser vos el que le enseña a otro cómo hacerlo tropezar al otro. Ser vos el que recibe el comentario del otro para que a vos puedas hacer tropezar al otro. O puede ser la víctima que tropieza por el comentario del otro que fue seducido por otro. ¿Qué es más diabólico de todo? No sé. Eso es lo que estaba sucediendo. Dentro de la iglesia tenías un grupo de personas que estaban enseñando a la iglesia de los de Pérgamo a tropezar en el pecado. ¿Cuál era el pecado? Bueno, también retienes a los que retienen la doctrina. Tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Idolatría. ¿Ah? En el caso de Pérgamo, como les decía, había muchas supersticiones. Idolatría, porque idolatraban también al emperador. Y bueno, y obviamente, si está hablando anteriormente que Balac enseñó a poner tropiezo en tanto a fornicar y en tanto a comer cosas sacrificadas a los ídolos, no dudo que también estas personas estaban seduciendo a los hermanos de la iglesia a que tropezaran en el mismo tipo de pecado. No es poca cosa, porque vos escuchás a Jesús decirles, ustedes están en el ojo de la tormenta y se están manteniendo firmes, pero realmente firmes, porque Satanás está allí.
Ustedes no están negando el nombre del Señor, ustedes están siendo fieles. Pero dentro de ustedes están permitiendo que ciertas personas les pongan tropiezo a otras. ¿A quién le escribe el ángel de la iglesia? Al pastor. Yo leía esto y yo, hoy incluso en la mañana, camino al trabajo, decía: Dios, dame la capacidad de tener ese corazón sensible a tu voz, compasivo y misericordioso, pero con una piel bien gruesa, que cuando yo tenga que tomar decisiones de este tipo, por amor a la iglesia, las haga sin titubear, porque Jesús le está hablando directamente al ángel de la iglesia, como diciendo: escuchá una cosa, vos estás dejando que todo esto, mira, yo sé todos los problemas que tienen todos y cómo viven la vida cristiana y cómo la llevan ahí, y sé cómo lo llevas adelante, pero vos no estás siendo fiel conmigo porque estás permitiendo que unos hagan tropezar a otros. Los estás permitiendo, los retienes, no le estás diciendo nada, los tenés ahí. O sea, como les he dicho más de una oportunidad, y para eso también necesitas amor, ¿no? Porque si no, no lo harías. En el momento de que te encuentres con algo así, si tenés que ser duro, tenés que ser duro. Si te tengo que echar de la iglesia, te echaría de la iglesia. Y no me va a quedar otra. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar el cuerpo de Cristo. Porque eso me puso Dios. Entonces yo digo, leo esto y se retiene, enseñaba a poner tropiezo. Uno que haga tropezar a uno, Jesús dijo: mejor que se cuelgue y se eche debajo, se eche una piedra y se tire debajo de un molino para abajo. O sea que preferiblemente que se suicide aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, a que lo haga tropezar. Fíjate lo que Jesús mismo decía, ¿no? Entonces vos ponete a pensar y ponete en el lugar de: soy un agente de tropiezo, me hicieron a mí hacer tropezar a otros, yo tropecé porque otro me sedujo a tropezar, ¿no? Porque tenemos tres, podemos estar en cualquiera de los tres puntos. Dios nos guarde de eso, Dios nos guarde de eso. Porque podemos estar en el ojo de Cristo, ¿no? No en el ojo de la tormenta, como podríamos decir, porque la tormenta la puede provocar Cristo. El Señor así, con los ojos mirándonos, ¿no? Y decir, y cuidado, no es chiste. Fíjense que Santiago lo dice un poco más claro también, ¿no? Porque yo me imagino que para poder enseñar a Balac tuvo que poner el corazón primero a escuchar, ¿no?, la campana equivocada. Pero lo más increíble es que para poder escuchar y aprender tuvo que alguien enseñar. No, y el falso maestro es maestro, enseñaba cosas falsas. Y tiene capacidad de hablar, y tiene capacidad de enseñar, y tiene capacidad de envolver, y tiene capacidad de hablar, y tiene la capacidad de las preguntas capciosas, y tiene la capacidad de tirar verde para recoger maduro. Entonces, cuando yo me encuentro hoy, esta es mi posición frente a esto, ¿no? Cuando yo me encuentro frente a cualquiera de mis hermanos dentro de la congregación, o cualquier otro hermano de cualquier otra iglesia, y lo escucho con una pregunta capciosa a mi persona, lo confronto directamente con lo que vos querés decir. Esto me está dando vuelta. ¿Qué me querés decir? El primero. No corre conmigo. Como cuando hoy me ría con unos hermanos que fueron a comprar algunas cosas, ¿no? Y les comentaba algunas cosas raras que me pasan en el trabajo, como por ejemplo, pastores que llegan a comprar alguna equipación para la iglesia y me dicen, algo así nomás porque es para la iglesia. Entonces no saben que yo soy cristiano. Entonces yo le digo, ¿te puedo hacer una cosa? Pero para el Señor no es lo mejor. Y me quedan mirando, ¿viste? Diciendo, me atrapaste. No, porque son unas hermanitas que cantan unos coritos. ¿Qué tiene que ver? ¿No? También llegó uno que también quería una equipación que pareció para un estadio, pero la iglesia capaz que era como la nuestra, ¿no? Entonces le digo, ¿y a cuántos metros tenés a la primera hermana mayor sentada? No, y el lugar capaz que 4 metros, 3 metros, ya tengo la primera fila de personas, y vos sos el que tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo de cada uno de ellos, ¿no? ¿Y querés tener una iglesia de sordos? Y me quedo mirando, ¿no? Pero ¿por qué les digo esto? Porque así como hablo con ellos de repente, ¿no? Y ellos pueden venir de esa actitud, a veces soberbia, a veces horrible, a veces con humildad y hermosos también como cantidad de hermanos. También pasa del tipo de hermano que viene a preguntarte y es una pregunta y otra pregunta. Hoy hablaba con mi compañero que estaba hablando con otra persona que no era cristiana y me dice, ¿vos sabés que la estaba escuchando mientras me hablaba y me di cuenta que me estaba psicoanalizando? O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo un análisis a su característica de la persona por medio de las preguntas que ella estaba haciendo. Quería conocer su personalidad sin decirle preguntas directas, ¿no? Entonces,
no sé, ¿y a vos qué te parece el día de hoy? Está lindo, ¿no? Y vos dejás decir, a mí no me gusta el calor, está pesimista. ¿Qué no sé cuánto? Viste que el día ahora está más largo, nunca me da tiempo para nada, está. Sí, una persona con muchas tareas. Y eso es psicoanálisis, ¿no? Hacen preguntas y van analizando la característica de la persona para saber cómo es. ¿Por qué le digo esto? Porque este tipo de hermanos que estaban haciendo tropezar en Pérgamo a las personas, el mismo carácter, el mismo espíritu que tenían ellos, eran los que estaban en Balaam, con Balac, que buscaban hacer tropezar al pueblo de Israel. ¿Cómo lo iban a hacer? Y bueno, tenía que ver al pueblo de Israel. ¿Y qué necesidades pueden tener? ¿Y en qué pueden ser débiles? Y hay que escucharlo. Tienen la historia de Sansón, si quieren, para acordarse cómo es cuando habló de su debilidad. Bueno, ahí la quedó. Entonces, este tipo de personas logran sacar, ¿no?, de a poquito la información, para con la información conjunta poder trabajar a su favor. Eso es totalmente diabólico. Satánico totalmente. Totalmente satánico. O sea, yo no le voy a mentir, a mí me ha tocado, no una vez, muchas veces estar frente a esas situaciones. A veces aplaudo la buena manera elaborada de hacerlo, porque veo inteligencia, poca sabiduría. Pero a mí me ha tocado poder estar en esas situaciones en el sentido de decir, acabo de agarrarte con las manos en la masa, esto no corre más. Entonces, frente a esa realidad, tanto vos como persona, no te estoy colocando ahora en la persona de Balaam, ni en la de Balac, ni en la que tropieza. Frente a eso, cuando vos tengas los ojos frente a esa verdad y la tengas enfrente, la tenés que reprender. La tenés que reprender, eso no tenés que permitirlo en tu vida. Ni en la iglesia, ni en tu casa, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en donde te encuentres. ¿Por qué? Porque es totalmente diabólico. Es como decir, bueno, yo necesito ascender en mi trabajo, pero para eso el dueño me dice, mirá, tu compañero, si vos me decís que no está caminando, lo saco y te coloco a vos. No está caminando. Claro. Dejá que yo hago cualquier cosa para que tropiece o alguien, la primera cosa que haga mal, lo sacás y me colocas a mí. Eso es totalmente diabólico. Porque así actúa Satanás. Entonces, el caminar con integridad. Yo aplaudo a Pérgamo que estaba en el ojo de la tormenta, ¿no? En el lugar más oscuro, con Satanás mismo operando y los demonios allí. Pero dentro de la iglesia, que retenían la fe y que no negaban la fe, querían vivir una vida cristiana, estaban teniendo poco carácter para poder enfrentar esas situaciones. Entonces, quizás como escuchaba por ahí, ¿no?, un hermano que decía frente a este texto, él decía algo como algo que yo dije en otro de los mensajes de la iglesia, porque también es similar. Él decía, bueno, si lo traemos al día de hoy, que el amor está por encima de todas las cosas, más que la verdad en sí misma, capaz que ahí estaban en ese momento de, bueno, pero ¿qué les vamos a decir? Fíjate, que ellos capaz que no entienden, que no se dan cuenta, que no sé qué. Entonces, con el nombre de tolerancia, ¿no?, de tenemos que entenderlos, no se reprendía el pecado. Y se dejaba a la persona de adentro, de lo que estaba pasando. Y esas personas se habían encargado de empezar a poner tropiezos en los demás. Es como que Dios le está diciendo, pobre de vos si te agarro haciendo que alguien tropiece. Pobre de vos. Dios mío, por favor, ayúdame. Y a mí que me cae encima porque yo estoy enfrente para poder guiar y para poder hablar, dame la sabiduría para poder hablar tajante, fuerte y claro, de una manera bíblica, sin perder el amor, dando gracia y misericordia y dando oportunidad al arrepentimiento. Porque uno tiene que siempre entender que una persona, si se arrepiente, se arrepintió. Yo ya no tengo que estar pasando factura ni trapitos al sol. Se arrepintió y yo no soy nadie para poder sacar algo que Cristo limpió con su sangre. Eso también es diabólico. Entonces es un mensaje bien fuerte. ¿Por qué? Y bueno, porque esta iglesia estaba permitiendo lo que no tenía que permitir. Miren cómo sigue el 16. Ahí la exhortación bien clara de Jesús para Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete. Le está dando la oportunidad de que cambien la dirección de su rumbo. Ya está. Arrepentite, cambia tu manera de ver las cosas, cambia tu manera de pensar, porque así como estás pensando, vas en contra de mí. Eso es arrepentimiento. Jesús le está diciendo, si vos querés ver la vida de esta manera y yo digo que es de esta, tenés que arrepentirte, cambiar la manera de pensar, porque lo que estás pensando está mal. Esto es lo que yo enseño, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo demando. Eso es lo que está diciéndole a Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra lo que estaban haciendo esto, con la espada de mi boca. Y acá está hablando de nuevo del juicio y la sentencia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Tiatira,
un poquito más atrás. Cuando hablamos de Tiatira, hablaba que toleraban a esa mujer, perdón, a esa mujer que es Jezabel, ¿no? Como la nombró ahí Jesús, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. ¿Y Jesús qué le dijo? Venía un juicio para esa mujer y para los que la seguían. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella la adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, no solamente iba ella a caer en un juicio divino, iba a terminar postrada, enferma en su cama, sino todos los que iban detrás de ella iban a terminar atribulados por el pecado de ella. Tremendo. Bueno, ese tipo de sentencia muy similar ahora hacia la iglesia de Pérgamo, ¿no? Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo voy a venir a pelear contra ellos. Jesús mismo viene a traer sentencia sobre ellos que estaban buscando caminar equivocadamente. Estaban buscando hacer tropezar deliberadamente a los demás. El que tiene oído, oiga, preste atención, escuche, reciba, tome lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu, dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, hasta ahí. Bueno, ¿qué quiere decir este verso 17? Este verso 17 está lleno de misterios. Al que venciere, dice, le haré de comer del maná escondido. Después no habla en ninguna otra parte de la Biblia de un maná escondido. Tenemos lo más cercano del maná escondido, tenemos el maná que el Señor dio al pueblo de Israel y más nada. Ahora, algunos dicen que, y le daré una piedrecita blanca, y a la piedrecita escrito un nombre nuevo, y esa piedrecita blanca muchos creen entender que puede ser el maná mismo, que viene hablando del maná mismo, ¿no? Le daré el maná escondido, ese maná en forma de piedrecita blanca, algunos lo interpretan así, son conjeturas, y en esa piedrecita está escrito un nombre nuevo, o sea que cada uno de nosotros tenemos un nombre nuevo, que ninguno de nosotros lo conoce, porque ¿qué dice? El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Todavía no nos tocó, así que eso seremos nombrados de otra manera. Amén. Cuando seremos glorificados, estemos en la presencia de Dios, tendremos un nombre nuevo que Dios tiene para nosotros. Ese maná también obviamente habla del alimento espiritual. Dios mismo va a estar alimentándonos de una manera especial y un alimento que hasta hoy no nos ha dado. Porque eso también es la interpretación. Un maná escondido, el maná era el alimento de Dios enviado al pueblo y lo tiene escondido. Hay una reserva preparada para nosotros de un alimento que hasta hoy nadie conoce. Pero dice al que venciere. Y no es el que venciere solo, ni al que llegó con sus esfuerzos. No, al que entendió que Jesús ya venció y dejó de estar en el cuadro del perdedor y jugar con el perdedor y decir, no, ella sabemos que va a ganar. Y yo estoy en este cuadro. Yo venzo junto con él. Y camino junto con él. Y disfruto junto con él. Y vivo junto con él. Entonces los que siguen caminando con él hasta el final van a poder disfrutar de su presencia, de una eternidad con él y de su paz eterna. Ahora, es bien breve, ¿no? No hay muchas más cosas para decir. Pero yo quiero recalcarles y quiero que, si nos tenemos que asustar, nos asustemos de lo que dice. Porque sí, nosotros no somos quien para juzgar por las apariencias, pero sí estamos llamados a juzgar con justo juicio. Y tenemos que tener una sensibilidad tan grande para poder hacer eso. Porque no es hablar por hablar, porque también estaremos cayendo en el pecado de que se está reprendiendo. No es el de opinar por opinar. Estamos hablando de que Jesús está diciendo, hey, escuchá una cosa, vos sabés este pecado. No estás hablando de una debilidad que la persona lucha y la persona procura vivir en santidad y apartarse para Dios. No estamos hablando de una persona que está viviendo su vida íntegra delante de Dios y busca esforzarse y pelear con sus debilidades para no vivir. No, estamos hablando de una persona que conscientemente vive en el pecado y abraza el pecado y consiente el pecado y enseña el pecado. Si nos encontráramos con algo así y hacemos la vista gorda,
que es lo que estaba haciendo el liderazgo en Pérgamo, Jesús está diciendo, no, esto no corre más. Ellos están haciendo lo mismo que se hacía antes. ¿Por qué se hacía eso? Porque estaban buscando beneficios propios. Beneficios propios. A mí me sirve que vos hagas lo que yo quiero. A mí me sirve que vos estés conmigo en donde yo quiero que estés. Pero no me sirve estar donde vos querés. Entonces yo voy a hacer todo lo posible que vos estés como yo quiero que estés. No de otra manera. Entonces, esa sabiduría terrenal y diabólica es la que genera las guerras, los pleitos, todo lo que pasa en el mundo. Entonces tenemos que tener ese discernimiento de ese Señor. ¿Cómo estoy razonando? ¿Con una mente totalmente diabólica, terrenal? ¿O estoy razonando desde la compasión, la misericordia, la gracia, desde tu manera de ver la realidad y que detestás el pecado? Y antes de detestar el pecado que tiene el otro, detestás también el pecado que está en mi corazón. Entonces yo antes de estar pensando si alguien puede estar incurriendo en este tipo de falta, tengo que examinarme si yo no estoy incurriendo en este tipo de falta. Porque el juicio no va a venir de la mano del pastor, no va a venir de la mano de un amigo, de un hermano, viene de Jesús directamente. Jesús mismo. Me encontraba con un matrimonio que quiero mucho, que no se están congregando yo hace un buen tiempo, y me decía que hace unas semanas atrás murió un pastor conocido. Y ellos me decían, quedamos tan impactados, Rafa, ellos tienen cerca de 40 y algo, ¿no? Ellos me decían, Rafa, quedamos impactados porque salimos de ahí pensando, se le paró el corazón y se le terminó. Capaz que vivía contra pegado del Señor, el Señor lo llamó a su gloria y gloria a Dios. Pero maravilloso, está en el mejor lugar. Pero ellos pensando en el lugar en el que se encuentran, sin poder mantener una constancia con el Señor, sin estar caminando cerca de Él, ¿no? Con muchas cosas guardadas. Ellos pensando en el hecho de decir, ¿si se me para el corazón ahora? ¿Cómo viví este tiempo en mi vida cristiana? ¿Cómo lo caminé? ¿Cómo le serví? Como hace un tiempo atrás les predicaba, ¿no? Del hecho de decir, seamos sabios, meditemos sobre la muerte, meditemos sobre el tiempo, nos queda poco, son unos años, ya estamos todos del otro lado, se termina rápido, quizás alguno de nosotros tenga que morir estos días, capaz que en unos meses, no lo sé. Esas cosas nos dan miedo, nos dan pavor, pero si las pensamos sin Dios, si las pensamos con Dios, sabemos que hay paz absoluta y tranquilidad absoluta. Y que sabemos que si estamos caminando conscientemente bien, y si ahora sí, no, ahora lo que me decís me da más miedo, porque yo te hago una cosa mal, ¿te vas a decir que me puedo morir mañana? Yo sé qué hacer. Bueno, Jesús dice, arrepentite. Arrepentite. Pedile perdón a Dios. Porque la paz que Él da realmente es paz. Y transforma el corazón y transforma la mente para siempre. No, esto no es un llamado a eliminar la misericordia y la compasión de los corazones ni la gracia, no todo lo contrario, sino que por compasión y amor, uno cuando ve a alguien en el pozo va a decirle que está en el pozo y no le va a decir, estás en una habitación oscura que capaz que no es tan cómoda, pero ya saldrás. No, estás en el pozo y el pozo es el pozo. Estás en el lodo cenagoso y el lodo cenagoso es un charco de barro donde estás sucio por el pecado que está en tu corazón. Y es horrible que vivas así. Es horrible. Es horrible que vivas así, es horrible que salpiques a los que están alrededor tuyo. Tenés que arrepentirte. Porque tu vida puede ser mucho mejor de lo que estás viviendo. Y ahí estás siendo verdaderamente amoroso. Y ahí verdaderamente estás siendo misericordioso. Porque no le estás diciendo te voy a dar la espalda en este momento. Le estás invitando a que pase a jugar en el cuadro ganador, que se arrepienta y las cosas que hizo ya no importan. Porque en definitiva importaban si no entendiera que la llevó Cristo a la cruz. Pero como Cristo la lleva a la cruz y perdona realmente, cambia los corazones, cambia la vida de las personas para siempre. Ese es el Dios que yo conozco. Si hay una persona que dice que conoce a Jesucristo y no ha experimentado el arrepentimiento y la transformación de su corazón, en que antes se deleitaba en la maldad y ahora la aborrece cada día más, el que antes tenía por hábito el robar, detesta poder pensar en las injusticias, y el que tenía por hábito los vicios ahora rechaza tajantemente cualquier cosa que lo quiera hacer dependiente si no es Cristo y él es dependiente de Cristo. Ahora, el que vivía una vida de lujuria ama cada día más la santidad y detesta la lujuria, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en los corazones. Transforma para siempre. Que va a querer venir la tentación a golpear la puerta y decirle, mirá que lo que hacías era bueno. No lo dudo. El que sabía calumniar, el que sabía hablar mal, el que sabía tejer, el que sabía
buscar la vuelta como ellos para hacer tropezar. Y se convierte, ¿qué pasa? Va a detestar a las personas que puedan jugar con esto y juegan con corazones ajenos. Va a detestar a los que ponen tropiezo a otros. No va a poder resistir poder ver eso porque no lo soporta. Porque sabe cómo fue. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Por qué son así? Porque son transformados por el Espíritu Santo. Ya no se deleitan, no sienten orgullo a contar su vieja vida. No sienten placer, como decir, mirad qué obra ha hecho en mi corazón el Señor, que me deleito en cortarte lo que era. No hizo ninguna obra porque te está deleitando en el pecado. Ahora, cuando vos sos transformado, es basura lo que yo vivía antes. No quiero saber nada con mi pasado, no quiero nada con mi vida anterior. Y en amor y misericordia, puedo vivir esta vida nueva. Y si vos tenés el mismo plan de vivir esta vida, dejá toda esa vida pasada atrás y abrazá a Jesucristo. Y Jesús te va a transformar el corazón para siempre. Realmente para siempre. Pero tenemos que estar abrazados a Jesucristo. Pablo a los Gálatas les exhortaba porque les decía que habían caído de la gracia, ¿no? Y le dice, no, ahora perdieron su salvación, van en el infierno. No. Están perdiendo el favor inmerecido que Dios tiene cada día con sus vidas por querer vivir como quieren. Están perdiéndose de todas las bendiciones que Dios tiene para su vida del día a día, de todo lo que pueden disfrutar. Es como decirle, no sé, yo qué sé, mañana estás en una actitud de enojo contra Dios, como pasó con cantidad de hermanos a lo largo de la historia de la Biblia, ¿no? Y te pasan los días y estás en esa actitud, enfocado en esa actitud, y vos decís, ¿qué me perdí hoy? Hoy me perdí una reunión, mañana una comida, pasado una visita con amigos, a la otra semana, ¿y qué me perdí? No pude ni disfrutar el cumpleaños de mi esposo, de mi esposa o de mis hijos, porque eso me está dominando la mente. Y pasan los días, ¿y qué estoy perdiendo? Los favores que Dios me ha dado para deleitarme en Él. Porque estoy viviendo como yo quiero cuando yo ya sé cómo tengo que vivir. No estoy viviendo en la gracia de Dios. Caí de la gracia de Dios. No puedo disfrutar de las bendiciones que el Señor me da. No las disfruto. ¿Por qué? Porque estoy viviendo a mi manera. Estos hermanos no solamente estaban viviendo como ellos querían, estaban buscando que otros hicieran lo que ellos querían en su antojo. Y eso es feo. Eso es horrible. Entonces, sí, es real. Cuando el Señor empieza a corregirnos, ¿no? Nos empieza como a cincelar, ¿no? Que duele, comienza a darnos la forma que Él quiere. Hay cosas que se terminaron para uno. Esto yo ya no lo juego. Yo este juego ya no juego. Yo ya sé cómo termina este juego. Es como decirle, como yo le decía hace un tiempo atrás, ¿no? Si alguien te dice todo el tiempo que sí, te dice que está todo bien, tenés que desconfiar, porque vos sabés que no haces todo bien, y no está todo bien lo que vos decís. Te van a tener que decir, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta, esto no me parece, eso es más leal. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque obviamente uno tiene que empezar a conocerse, porque primeramente tiene que examinar su corazón, y después conocer su entorno, y saber cómo pararse. Otra de las cosas que le digo, y con esto terminamos, se lo compartía a un hermano anoche, que compartimos un buen rato charlando. Yo le decía, por asuntos que me están pasando alrededor mío con un compañero de trabajo, ¿no? Yo le decía, fíjate que algo que me di cuenta es que la mayoría, si no te digo el 99% o el 100%, la mayoría de las personas que están pasando momentos difíciles en sus parejas, en sus familias, en sus relaciones rotas y demás, todo comenzó por la falta de diálogo. Falta de diálogo, el dejar de hablar, el dejar de sincerarse, el dejar de ser sincero, el dejar de decir, me está pasando esto, estoy sintiendo esto no me gusta, esto no quiero más, esto sí, necesito esto, me falta esto, no me estás atendiendo en esto, no me estás escuchando en esto, no me estás prestando atención en esto otro. La falta de diálogo. Después la falta de diálogo, si falta en el diálogo lo necesitas a dos, si no soy un monólogo, los dos tienen que aprender a hablar y a escuchar. Lo otro es el mismo diálogo con el Señor. Si yo pierdo el diálogo con el Señor, es lo mismo. Estoy viviendo como yo quiero. Y cuando se apaga eso, se derrumba todo lo demás. Eso tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Pero eso se lo compartía porque veo eso, empiezo a escucharlos, ellos se abren, comparten conmigo y digo, pero todo comenzó cuando dejaron de hablarse, todo comenzó cuando dejaron de sincerarse, todo comenzó cuando dejaron de escucharse, de pedirse perdón y de perdonarse.
Para el Hijo de Dios todo comienza cuando corta su relación con Cristo. Y después comienza en ese tipo de vida, porque ese tipo de vida es la que le queda como. Me como todo y me ahogo todo. Pero después, claro, después tenés las infidelidades, o los ataques de ira, o las depresiones, o la violencia. Tenés una cantidad de cosas que son los frutos de una vida lejos de Dios. Porque vos ves eso y decís, ¿cómo se llevó a eso? Qué tremendo. Pero vos mirás todo el proceso. Y fue larguísimo, ¿eh? Mirá que fue como una hormiguita, de poquito a poquito, cuando quiso ver, ya estaba todo entretejido. Porque se descuidó lo primero, que era la relación con Dios. Y en las familias, bueno, obviamente la relación entre familias. O sea, papá, mi hijo está re perdido. Y no va a estar perdido si ya lo perdiste, apenas te acuerdas cuando cumple años. Pues si, entonces, claro, no tenés relación, no hablas con él, no charlas con él, ¿no? Hoy te lo encontrás y está en la otra parte del mundo. Y bueno, ¿cómo llegó hasta allá? No sé, ni me di cuenta cuando pasó. Justamente. Porque nunca tuviste diálogo, nunca te acercaste, no lo conociste. No le diste, ni charlaste con él, ni te diste a conocer, ni lo conociste. Eso es lo que está destruyendo, eso es lo que Satanás hace así, pero tremendamente. Entonces, ¿de qué nos tenemos que cuidar? De no ser nosotros los que seamos personas que adulemos, de que no seamos nosotros las personas que estemos buscando hacer tropezar a otro, capaz que hasta en ignorancia, porque queremos que eso es lo que necesitamos, lo que queremos. Tenemos que aprender a no tener esas preguntas capciosas que uno ya con años ya las mira con cierta forma, trato de decir, bueno, tengo que pensar que la persona tiene un dejo de inocencia, no es todo maldad, ¿no? Capaz que no es que sea mala, sí es mala, porque la Biblia dice que somos todos malos, pero quiero decir, no lo está haciendo con esa intención de maldad, capaz que es el hábito de la persona de hablar así. Ya está acostumbrada la persona de decirte, yo qué sé, no sé, quieres saber cuánto ganás y capaz que te pregunta, y sí, ¿no? Y sí, ni que ganaras 30.000, 40.000 pesos. Y te queda mirando a ver qué responder, ¿no? A ver qué decís vos. Entonces ya sabe cuánto ganás. O sea, esas cosas que decís vos, pero tú me preguntas, dame directo, ¿no? ¿Qué haces? No sabes que no sé cómo hacer para llegar a Montevideo. Yo tampoco. Decime que querés que te lleve. No me hagas eso. Eso es re diabólico. Es re diabólico, pero mira que así actúa Satanás. Eso te estoy hablando de cosas inocentes, pero así también se entreteje y se saca información para provecho. Y eso es diabólico. Es diabólico. Eso hace tropezar a la iglesia del Señor. Entonces cuidémonos de caer en ese tipo de carácter. Confrontemos. Cuando encontremos a alguien en pecado, o me van a decir que de repente cuando David estaba en pecado, fue confrontado y fue, le faltó amor, ¿cómo le va a ir a decir? Y le conté esa historia para decirle que era él el pecador. ¿Cómo le faltó amor? No tendría que haberle dicho eso a David. No, tenía que decirle que se arrepiente, le tenía que decir que estaba pecando, había pecado terriblemente. Un asesino, un adúltero. Entonces, tenemos que tener una balanza, así, bueno, sí, amor, verdad, pero temor de Dios, temor del Señor. En nosotros, mi corazón tiene que ser temeroso. Lo tengo que cuidar. Y a veces no se entiende, bueno, y no se entiende. Yo prefiero decirte, vos me invitás a tu casa y me decís, ¿querés tomar una cerveza, Rafa? No acá. Tomaré en casa, capaz. Porque después cuando yo salgo aquí tengo que llevar a mi hija en un auto, por decir algo, y yo soy responsable de la vida de mi hija y de mi esposa. Entonces yo prefiero tomar en casa. ¿Querés tomar algo? No. ¿Por qué? Estás en un cumpleaños. Porque aquel que viene conmigo dejó el alcohol hace años y yo no quiero que tropiece. Yo prefiero no tomar. Ahora estoy en un lugar donde yo sé que puedo estar cómodo, tranquilo, porque me conocen, porque saben quién soy, porque sé cómo son, no tendría problema. Porque no estoy diciendo, vamos a emborracharnos. Eso es otro tema aparte. Entonces uno tiene que aprender a ubicarse con quién está, en dónde se encuentra, con quién habla, cómo se muestra, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Cuidémonos, no salgamos tampoco ahora como militantes del Señor, vamos a matar a todos con la espada del Señor, a los que puedan generar tropiezo, no, porque no es la intención de Jesús. La intención de Jesús es llamarlos a arrepentimiento, para que puedan cambiar sus vidas. Y van a ser vidas más saludables y más provechosas para el reino del Señor. Si te encontrás en esa situación, tenés que arrepentirte.